Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el humanismo. El humanismo es un movimiento psicológico que vamos a tratar dividido en partes. Primero vamos a ver qué es, luego sus principales postulados, luego sus fundamentos filosóficos, principales representantes, donde vamos a ver dos representantes principales y sus teorías también, y el enfoque educativo que vamos a trabajar durante todo el video. Espero que lo disfruten. El humanismo es un movimiento de la psicología que surge en el siglo XX en Estados Unidos, con el lanzamiento del manifiesto Bugental. ¿Y cuál es este manifiesto? Este manifiesto es un libro sacado por James Bugental en 1965, llamado La búsqueda de la autenticidad. James Bugental es un terapeuta, docente y escritor nacido en 1915 y falleció en 2008. Resumió los postulados en 5, que es lo que vamos a ver a continuación. El primero de los postulados es que los seres humanos no pueden ser reducidos a componentes, tienen que ser tomados como un total, como un conjunto, una globalización de los seres humanos, tal cual lo decía la Gestalt. Por el segundo, es que los seres humanos tienen en ellos un contexto únicamente humano. El tercero es que la conciencia humana incluye la percepción de uno mismo en el contexto de otras personas. El cuarto es que los seres humanos tienen opciones y responsabilidades. El quinto es que los seres humanos son intencionales y buscan sentido, valor y la creatividad. Se desarrolla fundamentalmente en la década de los 50 y 60, como una reacción al psicoanálisis y al conductismo más ortodoxo, que imperaban en las prácticas psicoterapéuticas en aquel entonces. Sin embargo, esta corriente no se ha considerado como competitiva, sino como complementaria o incluso integral a un contexto histórico muy amplio. Recordemos que el conductismo es una corriente que parte de la psicología y que estudia la conducta o comportamiento observable de las personas, animales o con respecto a los estímulos externos, excluyendo la conciencia y la introspección, ya que no era medible. Por otra parte, el psicoanálisis, por el contrario, es una teoría centrada en la comprensión del funcionamiento mental, el estudio de la psique a través del inconsciente, explicando a través de esta la conducta. El humanismo entonces nace como una reacción a la simplificación del ser humano, teniendo varias características, enfatizando el potencial individual, el social y la capacidad de los seres humanos, el ser humano desde un estudio moral y filosófico, teniendo siempre un enfoque de bienestar, abogando por la libertad, la autonomía y el progreso humano, defendiendo la dignidad humana, la cual es inherente a los seres humanos, enfatizando el cuidado del ser. Pretende además una consideración global de la persona y la acentuación en sus aspectos existenciales, los cuales son la libertad, el conocimiento, responsabilidad e historicidad. Ya no reduce al ser humano a variables cuantificables, como lo hacía antes el conductismo, o centrada en aspectos negativos y patológicos del ser, como antes lo hacía el psicoanálisis. Tiene fundamentos filosóficos en la educación, la razón, el individualismo, el naturalismo y el ateísmo. Tiene varias raíces filosóficas, entre ellas estas son: esta influencia viene de Tales de Mileto, intentando explicar el mundo a través de la razón humana y la ley natural, sin depender del mito, la tradición o la religión. También está Sócrates con la necesidad de conocerse a sí mismo, Aristóteles con el racionalismo, la ética según la naturaleza humana, y Epicuro con la felicidad humana. Posteriormente, la teoría de la evolución de Charles Darwin también hizo que floreciera el humanismo, con la introducción de más avances en la ciencia, ofreciendo a los naturalistas una explicación del origen de la humanidad, debilitando el argumento teleológico de la existencia de Dios. Posteriormente, las organizaciones humanistas de todos los continentes han creado la Unión Internacional Humanista y Ética, en 1952, que promueve el humanismo a través de las Naciones Unidas
Esto se transformó en lo que hoy conocemos como UNESCO y UNICEF. Uno de sus principales representantes fue Abraham Maslow. Abraham Maslow nació en 1908 y falleció en 1970. Fue un psicólogo estadounidense, conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología, con su teoría de las necesidades, o también llamada la pirámide de las necesidades, fundada en 1943. Tras la Segunda Guerra Mundial, Maslow comenzó a cuestionarse el modo en que los psicólogos llegaban a sus conclusiones, fundando así uno de los principales principios de la teoría humanista, que sería la autorrealización, el cual estudió para probar que los seres humanos no solamente reaccionan ciegamente a las situaciones, sino que tratan de realizar una tarea mayor. Estudió mentalmente a individuos saludables, en lugar de personas con serios problemas psicológicos. Esto identificó experiencias cumbre, que son los momentos sublimes en la vida en que el individuo está en armonía consigo mismo y con su entorno. Dentro de sus conceptos también se encuentra la metamotivación, que es lo que mueve e impulsa a un individuo hacia la autorrealización y la excelencia. Emerge después de que las necesidades básicas están satisfechas. También están las motivaciones de deficiencia. Son impulsos que emergen cuando un déficit fisiológico o psicológico existe, llevando a que las acciones liberen la tensión y se restaure un equilibrio. Su antagonista es la metapatología. Es la frustración de la autorrealización al no cubrir las necesidades básicas. Impide a las personas alcanzar su potencial. Las razones de que esto ocurra pueden ser infancias pobres, bajas condiciones económicas, educación inadecuada y ansiedades o miedos. La pirámide de Maslow es un modelo que plantea una jerarquía de las necesidades humanas, en la que la satisfacción de las necesidades más básicas da lugar a sucesivas necesidades más altas, con el fin de la autorrealización. Maslow planteaba que únicamente aquellas necesidades no satisfechas generan una alteración en la conducta, ya que una necesidad suplida no genera por sí misma ningún efecto. Otro principio es que sugiere que las únicas necesidades que nacen con el individuo son las de la base, fisiológicas, y las demás surgen a partir de estas necesidades una vez ya suplidas o cubiertas. Rechazando también con este principio las ideas de la motivación que partían de determinantes únicos de la conducta, haciendo que esta teoría sea jerárquicamente organizada. Maslow toma elementos de todas las teorías psicológicas para presentar la suya, con bases en Freud, Max Wertheimer, Watson, entre otros. La primera base es las necesidades fisiológicas, que son la alimentación, la eliminación, respiración, descanso y sueño, y en general el mantenimiento involuntario o instintivo de las funciones corporales que hacen posible la vida. La siguiente base es las necesidades de seguridad y protección, que son la seguridad, orden, estabilidad, siendo esto muy importante para la supervivencia de una persona. La tercera es la necesidad de amor y pertenencia, compuesta por necesidades psicológicas. La siguiente es la necesidad de estima. Incluye el éxito y el estatus, fundamentalmente en la percepción propia, que conlleva a la autoestima y lo que los demás te transmiten, que se denomina el heteroestima. Finalmente tenemos las necesidades de autorrealización y se supera cuando se alcanza un estado de armonía y de entendimiento, y ambas bases están cubiertas. También argumentó que la forma en que las necesidades esenciales son satisfechas es tan importante como las necesidades en sí mismas. Si una persona satisface sus impulsos de cooperación social, establece relaciones significativas y amplias en su mundo externo. En cambio, si las necesidades encuentran egoísmo y satisfacción del deseo de competencia, la personalidad adquiere emociones hostiles y limita sus relaciones con el mundo externo. Su conciencia permanece internamente ilimitada. Maslow también identificó otras 3 categorías de las necesidades, lo que hizo rectificar la jerarquía de las necesidades. Estas son las necesidades estéticas, que no son universales, pero grupos de personas de todas las culturas
parecen estar motivadas por las necesidades de belleza exterior y de experiencias estéticas gratificantes. También están las necesidades cognitivas, estas asociadas al deseo de conocer, resolver misterios, ser curioso, investigar actividades, siendo muy importante para adaptarse a las necesidades antes descritas. También están las necesidades de autotrascendencia, objetivo para promover una causa más allá de sí mismo y experimentar una comunión, fuera de los límites del yo, como el servicio a otras personas o grupos de devoción, a un ideal o causa, la fe religiosa, la búsqueda de la ciencia o la unión con lo divino. Dentro de esto, en la educación es muy importante. Primeramente, proporciona a la educación un sistema que estimule al estudiante a esforzarse, aprendiendo de acuerdo a sus capacidades y al nivel en que sus necesidades se ajusten. Además, toma en cuenta la conciencia, la individualidad y los valores espirituales del hombre, creando también un entorno seguro que favorezca la socialización y la motivación, teniendo en cuenta que el hombre es un ser creativo, libre y consciente. Carl Rogers fue otro de los representantes del humanismo. Nació en 1902 y falleció en 1987. Fue un psicólogo estadounidense que junto a Maslow inició el humanismo. Su teoría se llamaba la terapia centrada en la persona. Básicamente, su teoría humanista describía a las personas como buenas o saludables, siendo la salud mental algo normal en nuestra vida. Así, la psicopatología y los problemas humanos y sociales son distorsiones de la tendencia natural al bienestar y no un estado normal. La terapia centrada en la persona es una terapia focalizada en el cliente y en empatizar con él sin enfocarse en resolver el problema, abarcando así las interacciones entre el terapeuta y el cliente y en todas las interrelaciones humanas, logrando esta salud mental mediante la autoactualización, que es la motivación innata presente en todas las formas de vida, dirigida a desarrollar su potencial hasta el mayor límite posible, convirtiendo a las personas en plenamente funcionales. Los principales rasgos de las personalidades plenamente funcionales son la apertura a las experiencias, el estilo de vida existencial, la confianza en sí mismo, la creatividad y la libertad de experiencias. Otro de los conceptos que se maneja en la teoría de Rogers es el autoconcepto, que es el marco en el que la personalidad se desarrolla, y también describe qué hace una persona sobre sí misma a través del uso de adjetivos, sobre sus capacidades, virtudes, talentos y debilidades. Para tener un buen autoconcepto que favorezca a la autoactualización, las personas deben mantener un equilibrio o congruencia en la autoestima, autoimagen y el yo ideal. Otro concepto es la autoestima, hace referencia a la manera en la que te sientes contigo mismo, un concepto netamente afectivo y emocional. También está la autoimagen, es un concepto más racional, ya que es un análisis descriptivo que se hace sobre sí mismo. En este caso, la autoestima influye en la autoimagen siendo una valoración subjetiva y emocional de la autoimagen. Entonces, estas dos forman el yo real, que es lo que pensamos y sentimos de nosotros mismos. El yo real está también influenciado por el yo ideal. El yo ideal es lo que queremos ser, una imagen idealizada que hemos desarrollado a lo largo del tiempo a partir de lo que hemos aprendido y experimentado. Lo formamos a partir de lo que nos han enseñado nuestros padres, lo que admiramos de los demás y de lo que pensamos que es mejor para nosotros. Mientras más se parezca nuestro yo real al ideal, más consistentes son las personas y más realizadas se encuentran. Si no es congruente, ocurre la incongruencia, que puede desembocar en la presencia de angustia o ansiedad. Es aquí donde ocurren los problemas mentales. Por ejemplo, cuando no somos honestos con nosotros mismos o con los demás, estamos haciendo una crítica a nuestro yo ideal. Es decir, no estamos siendo congruentes con lo que hacemos con lo que esperamos de nosotros. Entonces allí ocurren los problemas. Claro que hacen falta muchos otros problemas para poder crear un problema mental, pero igualmente este es un ejemplo de lo que puede pasar. La terapia centrada en el cliente o en la persona tiene ciertas características que se deben cumplir.
ya que antiguamente en la terapia tradicional el terapeuta interrumpía el discurso de la persona para dar interpretaciones de lo que le ocurría al cliente, basado en un sistema de creencias teóricas del terapeuta. Por ejemplo, un freudiano basaría su interpretación en la represión sexual. Por eso, Rogers postuló los siguientes enunciados. Dijo que el discurso de la persona debe ser interpretado en los términos del cliente, ya que quién más puede hablar de lo que le sucede sino uno mismo. También se desarrolla el enfoque no directo con la técnica de la reflexión. Daba seguridad y confianza al escuchar genuinamente a la persona. Exploraba el tema que se estaba discutiendo y era empático. También tenía la aceptación. Se mantenía en un entorno sin prejuicios, animando al cliente a redescubrir su tendencia a la autoactualización, abordando el tema desde el punto de vista positivo y no patológico. Un dato interesante es que el uso de los datos objetivos y medibles sobre las técnicas de intervención eran muy efectivos para las terapias, es decir, él grababa sus sesiones para revisarlas luego con mucha objetividad, permitiendo así formular hipótesis y saber los elementos indispensables del terapeuta. Los elementos de un terapeuta son la empatía, la autenticidad y la congruencia. Esto también se puede aplicar al aprendizaje, ya que entonces el cliente vendría siendo el estudiante, y uno de los criterios que tiene que tener el estudiante es la confianza, la participación activa, la autoevaluación y la autocrítica, ya que el centro de la pedagogía será el alumno, haciéndose responsable de sus actos a elegir, siendo el objetivo entonces del docente que sus estudiantes puedan ser personas plenamente funcionales, afirmando entonces que Clark Rogers dice que si existe un clima de respeto, libertad y empatía entre el docente y el estudiante, se puede expresar libremente y a su vez potenciar su desarrollo personal. Te invito a reflexionar entonces sobre tu autoimagen, tu autoestima, si tu yo real es congruente con tu yo ideal, qué características debería tener tu yo ideal entonces. Y además, a reflexionar sobre la pirámide de las necesidades, en dónde te ubicas, qué puedes hacer para mejorar. Espero que les haya gustado el video y que hayan entendido bastante. Cualquier duda o aportación me puedes dejar un comentario y la bibliografía que usé les la voy a dejar en la descripción. Espero que les haya gustado. Chaito.